Ucrania observó y esperó durante todo un año. Durante 12 meses, estuvo en la búsqueda de algo que Putin y sus cómplices estaban tan desesperados por ocultar. La paciencia era el nombre del juego de Ucrania, ya que sabía que si lo hacía bien, le quitaría algo que es inmensamente valioso para Rusia de un solo golpe. Entonces sucedió. Surgió la oportunidad perfecta para que Ucrania lograra un golpe histórico que destruyó lo que Putin estaba tratando de ocultar en cuestión de segundos. Para saber más, tenemos que retroceder en el tiempo. Desde el inicio de la invasión de Putin hasta la primavera de 2024, el Iván Kursk merodeó las aguas del Mar Negro. El barco era uno de los buques espías más importantes que Rusia tiene en su arsenal, y se le ha encomendado proporcionar reconocimiento electrónico de los movimientos de Ucrania, además de utilizar guerra electrónica para enfrentar drones y proporcionar comunicación clave y mando de flota para el resto de la flota del Mar Negro. Ucrania sabía que tenía que eliminar este barco espía, aunque representaba poco riesgo de ataque por sí mismo. Estaba desempeñando un papel clave en la organización de los buques de guerra de Rusia y en minimizar la fuerza de los ataques de Ucrania. Ucrania no pudo apresurarse. El Iván Kursk era resbaladizo, elusivo, un barco que Putin estaba desesperado por proteger a toda costa porque sabía que perderlo paralizaría el poder de ataque de la flota del Mar Negro. Además de dejar a Crimea abierta a ataques de drones y misiles ucranianos, le llevaría un año entero a Ucrania encontrar el momento perfecto para atacar. Pero cuando llegó ese momento, Ucrania hizo lo que había estado esperando hacer sin dudar, y como pronto descubrirás, sí, sigue viendo el video. La verdadera magnitud del daño que Ucrania logró hacer al Iván Kursk apenas ahora está saliendo a la luz, debido a la publicación de nuevas fotos sensacionales para mostrar en qué ruina se ha convertido este barco que una vez fue orgulloso. Pero llegaremos a eso pronto. Primero, la historia de la caza de Ucrania por el barco es clave. Hubo varias ocasiones antes de que Ucrania lograra un impacto directo contra el Iván Kursk. El país casi destruyó el barco de Rusia. En mayo de 2023, Ucrania estuvo cerca en un ataque que debería haber hecho sonar las alarmas en el Kremlin. Los barcos drones llenos de explosivos de Ucrania lograron fijar el objetivo en el Iván Kursk mientras navegaba a unas 75 millas al noreste del estrecho del Bósforo, en lo profundo del Mar Negro. Esta fue una oportunidad, aunque, como pronto aprendería Ucrania, no era el momento perfecto para atacar. Los barcos drones de Ucrania dieron caza, habiendo navegado más de 310 millas solo para llegar a los Iván Kursk en primer lugar. Aún así, habían llegado a donde necesitaban estar, y solo fue algo que estaba fuera del control de Ucrania, lo que detuvo a los Iván Kursk de hundirse mucho antes de lo que finalmente lo hizo. Los barcos drones de Ucrania rastrearon y siguieron al barco. Pero el mal tiempo hizo que el Mar Negro estuviera agitado, y también afectó la conexión que los operadores de los barcos drones de Ucrania tenían con sus embarcaciones. En última instancia, el barco dron estuvo casi dentro del alcance del barco espía ruso antes de que explotara. Desafortunadamente, no causó ningún daño. El Iván Kursk había escapado del ataque por los pelos, y Ucrania tendría que esperar otro día para atacar. Ese día llegó alrededor de 10 meses después, el 26 de marzo de 2024. Militani publicó fotografías satelitales que parecían mostrar al Iván Kursk gravemente dañado atracado en el puerto de Sebastopol, en Crimea. El portavoz de la Marina de Ucrania, Dmytro Pletinchuk, explicó lo que había sucedido, afirmando que Ucrania finalmente había llevado a cabo una serie de ataques con misiles contra el barco entre el 23 y el 24 de marzo, lo que llevó a que fuera sacado de servicio. En ese momento, no sabíamos la magnitud del daño que Ucrania había logrado hacer. Todo lo que teníamos eran los comentarios de Pletinchuk, como él informó. En cuanto al barco Iván Kursk, podemos confirmar el daño al equipo de reconocimiento. Es decir, de hecho, ahora no está listo para el combate. No puede realizar las tareas para las que fue diseñado. No estar listo para el combate no significa necesariamente que el barco haya sido destruido. Pero, como hemos aprendido ahora, el Iván Kursk ha sido hecho absolutamente inútil para Rusia. Las pocas fotografías satelitales que se publicaron en marzo de 2024 solo ofrecieron algunas pistas menores sobre cuán duro había golpeado Ucrania al barco espía de Rusia. Pero el 26 de febrero salieron a la luz varias fotografías más que fueron publicadas por el canal de Telegram Crimean Wind. El ataque al Iván Kursk se llevó a cabo el 24 de marzo de 2024. Las imágenes satelitales mostraron daños en la popa, informó el canal. Agregó, los rusos negaron daños al barco, pero después del incidente, el barco de reconocimiento nunca volvió a navegar. La flota del Mar Negro de Rusia lo escondió cuidadosamente en sus puertos. El barco actualmente no está listo para el combate. Ese tipo de respuesta es típico de Rusia. No importa cuán exitoso sea Ucrania con sus ataques, Rusia siempre afirmará que no pasó nada, o si lo hizo, el daño causado fue menor. Sin embargo,
Es revelador que el barco espía de Rusia ha estado languideciendo en el mismo puerto de Sebastopol donde estaba cuando surgieron las imágenes satelitales iniciales del barco dañado. Casi 2 años después, el barco no se ha movido ni un centímetro, y cuando miras más de cerca las fotografías, es fácil ver por qué. Ucrania no solo golpeó al Iván Kurs después de un año completo de caza. Ucrania incapacitaron uno de los barcos más vitales de la flota del Mar Negro. Un examen minucioso de las imágenes compartidas por Crimean Wind, que han sido tomadas del Iván Kurs a nivel del mar, en lugar de desde muy arriba, demuestra la magnitud total del daño que causó Ucrania. El puente del capitán ha sido casi completamente destruido, lo que inmediatamente elimina uno de los centros de mando fundamentales del buque. También se ha causado daño estructural al mástil y al embudo del Iván Kursk, el primero de los cuales solía llevar el sistema de antena que era tan vital para las tareas clave del barco de recopilar inteligencia y transmitir información a otros buques de guerra de Rusia. Hay otros signos de que el daño es aún más profundo, como informa United 24 Media. Por un lado, se observa que una red de camuflaje cubre la cubierta delantera del buque. No es una exageración suponer que la red está en su lugar porque, en algún lugar debajo de ella, hay algo que Rusia no quiere que nadie vea. Más daño parece ser la apuesta más segura, y quizás un daño tan extenso que Rusia no ha podido repararlo, a pesar de haberlo intentado durante casi 2 años. Hablando de reparaciones, las fotografías también muestran que el mástil del barco está rodeado por un andamio de construcción. Eso implica que Rusia está tratando de arreglar su barco dañado, aunque claramente no está teniendo mucho éxito. United 24 Media añade que el equipo que normalmente esperarías ver en la popa del Iván Kurs parece estar ausente. ¿Fue destruido también en el ataque con misiles de Ucrania? ¿Ha despojado Rusia al barco de ese equipo porque sabe que no hay esperanza de que el Iván Kurs navegue nuevamente en el Mar Negro? Puede que nunca sepamos las respuestas a estas preguntas, pero sabemos esto. Rusia estaba mintiendo cuando intentó negar que Ucrania había golpeado al Iván Kurs. Todo lo que vemos del barco ahora sugiere que no ha estado operativo durante la mayor parte de 2 años, y dada la extensión del daño que aún es visible, no parece que Rusia vaya a repararlo pronto. Y lo que esto significa para Rusia es que la flota del Mar Negro, que ha sido sistemáticamente debilitada por Ucrania desde que Putin lanzó su invasión, ha perdido un buque muy importante. ¿Qué tan importante? Volveremos a esa pregunta en un momento, pero antes de hacerlo, estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito al canal, tómate un momento para presionar el botón y así escuchar todas las últimas noticias de la guerra en Ucrania. Ahora, hay una gran razón por la que Ucrania pasó tanto tiempo cazando a los Iván Kurs. Un año de recursos suma una cantidad considerable de dinero y tiempo, pero todo valió la pena debido a lo importante que era este barco para Rusia, y especialmente para la flota del Mar Negro. Comisionado a la flota del Mar Negro en 2018, el Iván Kurs estaba entre los barcos de recolección de inteligencia más avanzados de Rusia. Fue diseñado para reemplazar los voluminosos barcos espías de la era soviética de Rusia, y lo vemos en su perfil. El Iván Kurs desplaza no más de 4.000 toneladas de agua, lo que es una elección de diseño muy intencionada para hacer que el barco parezca lo menos imponente posible. Rusia también hizo el barco para que pudiera permanecer en el mar el mayor tiempo posible, ya que tiene un alcance que supera las 8.000 millas. Para contextualizar, el ancho más grande del Mar Negro de este a oeste es de 7.000 pies, 730 millas, según el Instituto Naval de Estados Unidos. Lo que significa que este barco espía podría navegar de un lado a otro del Mar Negro en su punto más ancho casi 5 veces y media antes de que necesitara ser reabastecido. Esa resistencia fue clave. Significaba que, cuando estaban activos, los Iván Kurs actuaban como ojos y oídos siempre presentes en el tramo de agua más importante de la guerra, KCF. RU, que es un recurso ruso que cubre muchos de los barcos de la flota del Mar Negro, explica que Rusia estaba particularmente orgullosa de este buque. El barco, por sus características de rendimiento y capacidades, es considerablemente superior a los buques similares de generaciones anteriores, principalmente debido a la versatilidad y al alto nivel de automatización e integración de sistemas. Dice el recurso. Además, el Iván Kurs podría presentar una amenaza de ataque. Estaba cargado con 6 lanzadores de misiles superficie-aire 9M30 y 8 Igla, que en conjunto podían llevar 32 misiles 9M39. El barco podría usarlo para disparar a aviones y helicópteros. Además, tiene 4 ametralladoras MTPU, 1 Zalo de 14, 5 mm que puede usar para disparar a cualquier embarcación, incluidos los barcos drones que se acerquen. Este era un barco impresionante, al menos según los estándares navales rusos, y ahora está arruinado, atascado en el puerto de Sebastopol, donde ha estado durante casi 2 años, como resultado de un histórico ataque con drones ucranianos que tomó un año planear
y que parece haber dejado al Ivan Kurs incapacitado para siempre. Así que sabemos lo que este único barco significaba para Rusia. Pero, ¿qué significa la confirmación de cuánto daño lograron hacer los misiles de Ucrania para la flota del Mar Negro y Rusia en el futuro? En el frente de la flota del Mar Negro, esto es un gran golpe para una colección de barcos que se suponía que dominarían el aspecto naval de la guerra. Ucrania ni siquiera se suponía que pudiera competir con Rusia en este departamento. Apenas tiene una marina propia, fuera de los buques de patrulla, y un puñado de barcos de guerra de minas. Para Rusia, el Mar Negro se suponía que era una ruta a través de la cual podría enviar soldados y equipo desde Crimea hacia el territorio continental de Ucrania. En cambio, se ha convertido en una cripta para los restos destrozados de muchos de los buques de guerra del país. Perder barcos como el Ivan Kurs ha jugado un papel enorme en la humillación de la flota del Mar Negro que hemos visto a lo largo de la guerra. Recuerda que este era un barco que Rusia diseñó específicamente para poder anticipar ataques, y sin embargo no pudo hacer nada contra los misiles ucranianos que lo impactaron. Y con el barco desaparecido, la flota del Mar Negro es más vulnerable que nunca, al igual que Crimea, por cierto, y explicaremos lo que eso ha significado para Rusia en un momento. Volviendo a la flota del Mar Negro, Defense 24 dice que el fracaso de esa flota, que ha perdido alrededor de un tercio de sus barcos desde que Putin lanzó su invasión, es indicativo de que Rusia no está preparada para la realidad de las operaciones de combate naval modernas. Los drones aéreos, los drones marítimos y los misiles han desgarrado la flota del Mar Negro hasta el punto en que los buques de guerra de Rusia han tenido que retirarse tan lejos de Ucrania solo para mantenerse fuera de alcance que ya no están teniendo ningún tipo de impacto notable en la guerra. La magnitud del daño causado por Ucrania es tal que la flota incluso se vio obligada a abandonar su puerto de origen en Sebastopol y retirarse a Novorossiysk, todo para evitar los asaltos de Ucrania. Incluso realizó un ataque con misiles Storm Shadow contra el cuartel general de la flota en Crimea en 2023, lo que demuestra cuánto tiempo y cuán efectiva ha sido la campaña de Ucrania para destruir el poder naval de Rusia. Y eso nos lleva de vuelta a Crimea. Hasta ahora está claro que la pérdida del Ivan Kurs es solo una de las muchas que la flota del Mar Negro de Rusia ha tenido que soportar. Esa flota es más vulnerable sin el barco de inteligencia ruso porque no está recibiendo los datos que necesita para defenderse adecuadamente de los ataques de Ucrania. Lo mismo se puede decir sobre la península de Crimea, que fue anexada ilegalmente. No es una coincidencia que Ucrania haya podido intensificar sus ataques en Crimea ahora que el Ivan Kurs está atrapado en el puerto que el resto de la flota del Mar Negro se ha visto obligado a abandonar. Los ataques a los puentes que conducen a Crimea son una ocurrencia regular, al igual que los ataques ucranianos contra activos clave en la península. De hecho, el 20 de febrero trajo consigo la noticia de que Ucrania había llevado a cabo un masivo ataque con drones en los aeródromos de Belbek y Kachar en Crimea, junto con un ataque a un depósito de combustible y lubricantes en Zankoy. Y a principios de diciembre, Ucrania realizó ataques en Crimea que destruyeron un par de aviones de combate Su-27 y un MiG-31, junto con varias unidades de defensa aérea. Estos no son ataques aislados. La campaña de Ucrania en Crimea ha estado en pleno apogeo durante más de un año, porque Ucrania ha hecho un excelente trabajo estableciendo corredores aéreos seguros sobre el Mar Negro. ¿Haber tenido al Ivan Kurs operativo habría permitido a Rusia detener todos estos ataques? Probablemente no. Pero Rusia podría haber sido capaz de detener algunos de ellos. El barco podría haber estado navegando por el Mar Negro mientras servía como un sistema de alerta temprana para las fuerzas rusas en la península de Crimea. En cambio, está atascado en el puerto y claramente necesita reparaciones importantes si es que alguna vez va a navegar de nuevo. En una campaña que ha visto a Ucrania degradar lenta y seguramente las defensas de Rusia, la destrucción del Ivan Kurs hace casi 2 años puede haber sido el paso clave que abrió tanto de lo que ahora estamos viendo que Ucrania hace en Crimea. Dado ese contexto, está claro por qué Ucrania estaba dispuesta a pasar un año cazando este barco. Los beneficios en el lado posterior, que incluyen los millones incalculables, quizás incluso miles de millones de dólares, en equipo que Rusia ha perdido en Crimea y el debilitamiento de los ataques de Rusia contra el territorio ucraniano, hacen que ese año de caza valga la pena. Uno pensaría que Rusia habría estado trabajando tan duro como pudiera para que los Ivan Kurs volvieran a estar en línea, especialmente con Crimea y la flota del Mar Negro, volviéndose tan vulnerables, pero no lo ha hecho. En enero de 2025, Defense Post reveló que Rusia había abandonado todas sus reparaciones de barcos en Crimea. Debido a los temores de que Ucrania atacara a sus equipos de reparación mientras trabajan, Platonchuk fue nuevamente el portador de buenas noticias para Ucrania al decir: las principales instalaciones para los rusos todavía están en Crimea, pero hemos demostrado en la práctica que usar las bases de reparación para la flota del Mar Negro ya no es posible.
Platonchuk dijo sobre Sebastopol, añadiendo, para reparar sus barcos, primero necesitan llevarlos allí, y ahora nadie hará eso. Y aunque Rusia tiene algunas instalaciones de reparación de barcos en Novorossiysk, donde se encuentran los restos de la flota del Mar Negro, no están ni cerca del tamaño y la escala necesarios para servir a toda la flota. El astillero más cercano más allá de Novorossiysk está en Selondolsk, que está en la República de Tatarstán, pero eso está a unos 200 kilómetros, o alrededor de 360 millas de distancia. Y cualquier buque de guerra que Rusia envíe allí, probablemente no podrá regresar al Mar Negro, debido a la prohibición de Turquía de que los buques de guerra naveguen a través de los estrechos que conducen al Mar Negro, e incluso si los barcos de Rusia pudieran llegar a Selondolsk, la instalación solo puede reparar pequeños barcos de misiles que son capaces de navegar hacia lo que de otro modo sería un lugar sin acceso al mar. Piensa en las fotografías de las que hablamos anteriormente en el video. Te dijimos que había andamios alrededor del mástil de los Ivankerts. Eso haría que pareciera que el trabajo de reparación está en curso. Pero si Rusia no ha estado reparando barcos en Sebastopol desde al menos enero de 2025 y posiblemente antes, entonces, lo que realmente estamos viendo en esa fotografía son los restos de un esfuerzo de reparación que fue abandonado junto con el Iván Kurz, donde Rusia se retiró de Sebastopol. El barco espía destruido de Rusia, que alguna vez fue la joya de la corona en la recopilación de inteligencia de toda la flota del Mar Negro, ahora se encuentra solo en el puerto. Sin mantenimiento, se pudrirá lentamente bajo la atenta mirada de Ucrania. La única razón por la que el Iván Kurz no ha sido enviado al fondo del Mar Negro es que Ucrania sabe que sería un desperdicio de un misil o dron hacerlo. El barco está languideciendo en un puerto vacío. Ahora los Iván Kurz son poco más que cebo que Ucrania puede usar para atraer a las tripulaciones de reparación de Rusia. Rusia podría intentar arreglar el barco. Podría intentar hacer que los Iván Kurz sean navegables nuevamente. Pero estaríamos dispuestos a apostar dólares a donas a que cualquier tripulación rusa que sea lo suficientemente tonta como para intentar revertir los efectos de la caza de un año de Ucrania se encontrará con misiles y drones que los Tania Dolaresúa de los Canación eliminarán, junto con un barco espía. Están tratando de arreglarlo. Es justo decir que los barcos espías de Rusia no han estado teniendo el mejor momento en los últimos meses. Y eso se aplica a lo que están tratando de hacer fuera de Ucrania, junto con lo que se suponía que los Iván Kurz debían hacer en el Mar Negro. En noviembre, un barco espía ruso apuntó a una aeronave de la Royal Air Force cerca del Reino Unido, pero todo lo que Putin logró allí fue poner al Reino Unido y a la OTAN en alta alerta. Descubre más en nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a Show Militar para más análisis de los muchos fracasos de la flota del Mar Negro de Rusia. Y gracias por ver.